Y voy a leerles el Salmo 40, versículo 6, para inspirarme allí en cuanto a de la gratitud a Dios a agradar a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Hoy ustedes están realizando, Jorge, Anthony, el personal de Alsaca está realizando esta reunión, aparte para festejarle el cumpleaños al amigo Jorge Urdaneta. Un aplauso para Dios por ese nuevo año. Darle a Dios el atributo de agradecimiento. Pero usted no puede quedarse solamente en el atributo de agradecimiento. Usted tiene que agradar a Dios, porque después del agradecimiento, si usted es coherente y usted es trascendente y usted tiene inteligencia existencial, como lo define Howard Gardner, entonces usted va a pasar a agradar a Dios. De la gratitud a agradar a Dios. Amén. Dice el Salmo 40, versículo 6. Dice: para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Esa es palabra de Dios. Yo voy a agradecer, por favor, que hagamos una oración al unísono, a una sola voz. Me gusta hacer este intento porque hay personas que no tienen el hábito de orar. Y les propongo estas palabras. El apóstol Pablo dice que debemos de orar con palabras de entendimiento para que los oyentes se edifiquen y aprendan a orar. Mi preciosa maestra de segundo grado me enseñó a orar a los 8 años. Eso marcó mi vida. Eso marcó mi vida. Y luego me volvió a dar clase en quinto. Hice ruegos a Dios hasta los 15 años. Gracias a la influencia de mi maestra. Yo creo que en gran parte soy pastor porque mi preciosa maestra me hizo religioso, devoto a Dios. Así que en esta noche repita conmigo, por favor. No sienta vergüenza de orar a Dios. Manuel Antonio Carreño dice que en su manual de urbanidad que un ser civilizado o domesticado, y llámese domesticado una persona que ha salido del salvajismo y se ha introducido a la elegancia de la educación, conoce a Dios, se conoce a sí mismo y conoce a su semejante. Así define Manuel Antonio Carreño en su manual de urbanidad cuando usted le ora al Señor. Un ser inteligente, un ser urbano. Usted tiene urbanidad si usted ora a Dios. Debe de hacerlo como me enseñó mi maestra, al levantarse, al acostarse. Mi maestra me decía, hay que orar antes de acostarse porque usted no sabe si amanece vivo. Y hay que orar al levantarse porque usted no sabe si regresa vivo. Así me enseñó mi maestra. Donde esté, le doy las gracias, si vive todavía. Repita conmigo, por favor. Señor Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Señor Dios, te damos gracias por la salvación, por salvar la vida a Rubén Darío Zambrano. Señor, bendice a todos nosotros, a toda la familia que se reúne en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para Dios. Amado, Simón Bolívar dijo que uno de los pecados más terribles que un ser humano puede llegar a cometer es la ingratitud. Es la ingratitud. De verdad que le felicito por ese sentimiento noble de agradecerle a Dios por cada victoria que ustedes han tenido. Es peligroso no ser agradecido. Es una virtud cristiana agradecerle a Dios por los favores y las misericordias. El mismo salmista David en uno de sus salmos, en el Salmo 103, dijo: bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus favores. Dios mismo le enseñaba al profeta, al rey David, que tenía que ser agradecido.
Cuenta la historia que uno de los precios más altos que pagó una de las mayores empresas en el mundo, la General Electric, Thomas Edison, que fue el fundador de la General Electric, que fue el mismo inventor de más de 1.200 patentes en Estados Unidos, él una vez contrató a un joven para que le hiciera un trabajo extraordinario en uno de los generadores, porque él había electrificado Nueva York, pero la había electrificado con corriente continua. Para los que no saben de electricidad, la corriente continua es la corriente de las baterías, porque no se había inventado la corriente alterna. Y le prometió un sueldo y le prometió una promesa si él reparaba todos los motores, porque el muchacho era muy talentoso. Y le reparó varios generadores. Pero cuando terminó de repararlo, Thomas Edison se portó tacaño con él y no le quiso reconocer el trabajo. Ese joven se fue decepcionado, se fue de allí. Y la idea que él tenía para sustituir la electricidad de corriente directa, que era muy costosa porque los cables tenían que ser demasiado gruesos y generaba demasiados costos para Estados Unidos, porque Nueva York fue electrificada por primera vez por Thomas Edison, por la General Electric, con corriente directa. Ese joven fue y se asoció con Westinghouse. Ese joven se llamó Nicolás Tesla. Y Nicolás Tesla le dijo a Westinghouse: mira, yo tengo una idea que es mejor que la de Thomas Edison. Y es inventar otro tipo de corriente que es alterna y que puede viajar por cables más finos y es rápida, la fabricación es menos costosa y le vamos a ganar la batalla y el mercado a Thomas Edison. Eso parecía imposible lograrlo. Bueno, Nicolás Tesla le tumbó el negocio a Thomas Edison porque Thomas Edison no supo agradecer a un buen trabajador el servicio y el trabajo. La ingratitud se paga cara, hermano. La ingratitud se paga cara. Aquí este salmo, David refleja claramente una actitud de agradecimiento a Dios. Porque él, el rey David, el ícono de Israel, él se hizo héroe nacional cuando derribó a Goliat. Pero el suegro le tomó envidia y lo persiguió durante 11 años. Y después de haber sido un héroe nacional, un general, tuvo que exiliarse en el desierto, huir. Y a él se le juntaron una cantidad de personas menesterosos endeudados. Pero la grandeza de ánimo y el carácter del rey David influenciaba sobre los demás. Cuando usted tiene un espíritu noble, grande, de agradecimiento, usted va a influir hacia lo positivo, hacia los demás. Y el rey David, en ese proceso que duró 11 años, donde aprendió a ser siervo, donde Dios le había prometido que iba a ser rey, es en el proceso del desierto, en el proceso de la escasez, en el proceso de la dificultad, en el proceso del exilio, en el proceso de la persecución, en el proceso del oprobio, en el proceso del anonimato, de la ingratitud que tuvo que vivir. David se formó con un espíritu de agradecimiento, pero al mismo tiempo de agradar a Dios, producto de que Dios le dio las victorias y Dios le dio las bendiciones en los momentos más difíciles de su vida. Y es lo que cada uno de nosotros debe agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios por cada instante que vivimos, por cada peligro, por cada bendición. Nada de lo que tenemos es solamente por nuestra fuerza. Es porque Dios lo ha permitido, Dios ha querido y Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. El rey David, para esta oportunidad, no solamente escribe un salmo de inspiración divina que ha influido sobre la raza humana y todavía yo estoy predicando de él. Un salmo que le da acción de gracias por la liberación. Y usted tiene que hoy dar una acción de gracias por la liberación de este hombre. Pero de la acción de gracia, de la gratitud, usted tiene que ir a la actitud. Y esto es con C, no es con P. La actitud, la formación, la voluntad resuelta de usted agradar a Dios. Y aquí David claramente expresa cómo usted puede pasar de la gratitud a agradar a Dios. Usted no puede quedarse solamente en esa emoción. Usted no puede quedarse solamente en ese estímulo humano, natural y divino. Si usted trasciende, si usted avanza y pasa a la acción.
Y luego David, después de esa experiencia tan oscura, tan difícil, donde sintió la mano liberadora, protectora de Dios, comenzó a decir e inspiró uno de los versículos de profecía, de repetición, donde el mismo Jesús más adelante las volvió a expresar textualmente. David, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dio una profecía mesiánica que 1000 años después de haberla dado se cumplió plenamente en Jesús, cuando Jesús dijo estas mismas palabras cuando inició su ministerio. Ahora, de la gratitud David pasó, mire, escuche bien lo que dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. La vida nos lecciona, la vida nos envía mensajes para que usted abra el oído. Jesús dijo que miremos el tiempo, que si tenemos la capacidad de ver las nubes cuando va a llover, midamos también naturalmente que hay un momento profético, que hay un momento predicho por Dios. La Biblia dice que los que atienden a las amonestaciones de la vida irán a parar a donde están los sabios. Es necesario que usted abra el oído. Estamos en medio de una crisis. Estamos en medio de situaciones difíciles y complejas que algunas mejorarán, pero algunas van a estar peor, porque Jesucristo dijo que en los posteros días habrá hambre, terremotos, pestilencias, porque estamos en fin de tiempos. Y tenemos que abrir el oído y estar alerta y velar. Estar despierto, hermano, porque no sabemos el momento en que Dios viene a buscar nuestra alma. Jesús habló de estar preparado todos los días para que si a ti te toca, bendito Dios, para siempre irte de este mundo, tu oído esté abierto y haya sido abierto para que escuches y hagas caso de la palabra de Dios. A Dios le gusta que uno haga caso, que uno obedezca, que las lecciones que uno reciba de la vida le sirvan para trascender, le sirvan para buscar del Señor. Denle un aplauso a Dios, por favor. Yo viví una experiencia terrible cuando yo fui mecánico de una de las empresas en Maracaibo. Yo le hice una reparación grande a la facultad de odontología, un compresor de 50 caballos, gigantesco, pero al lado estaba la megatura forense. Y yo era un joven que creía que era el protagonista de la película. Hay mucha gente que cree que es el protagonista de la película, que nunca va a morir, y no se prepara y no está alerta. Y yo llegaba a ese lugar, de ahí me pasaba la megatura forense y veía la cantidad de personas que llegaban a diario, hermano. Y en ese momento de reflexión, cuando yo vi viejos, jovencitos, niños, mujeres, no había edad para la muerte. Y dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo si yo estoy viviendo? Y quizás mañana puedo ser uno de ellos o de ellas. Y eso me llevó a abrir el oído y me preocupé mucho. Y abrí el oído y comencé a buscar a Dios y comencé a buscar la verdad y comencé a preguntar, hasta que Dios un día me respondió a través de este hermoso libro, la palabra de Dios. Usted de la gratitud tiene que pasar a escuchar a Dios, a hacer caso, como me decía Jorge, un predicador, por cierto, presbiteriano, japonés, colombiano, define como el buen trabajador. Me decía Jorge ahorita, aquel trabajador que hace caso. Dios quiere que hagamos caso, que abramos el oído. De la gratitud que pasemos a la atención. De la gratitud que pasemos a estar alerta al mensaje de Dios. Es para hoy, es hoy que usted tiene que hacerle caso a Dios. Y luego dijo el salmista David: holocausto y expiación no has demandado, porque el pueblo de Israel se acostumbraba. Dios le dio una ley, mosaica, que a través de corderos limpiaba el pecado. Pero entonces hacían grandes sacrificios con los corderos, pero no hacían caso. Así hay muchas personas que quieren pagar indulgencias evangélicas con una cantidad de sacrificios económicos, a veces a otros de rodillas, otros se clavan, otros con pactos, otros con ofrenda, pero no hacen caso. No hacen caso a la palabra del Señor. Y David dijo: holocausto y expiación no has demandado. He aquí. Si usted está agradecido de Dios, usted tiene que decir: aquí estoy, Señor, aquí.
resuelto y dispuesto a servirte, a obedecerte, a tomar tu palabra en serio, a tomar tu camino en serio. Aquí estoy, como dijo Isaías. Isaías, después que Dios lo perdonó y se sintió agradecido, Dios dijo: ¿y quién irá por nosotros? Dijo Dios. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Pero Isaías había sido perdonado por Dios. Y dijo Isaías: aquí estoy yo. De la gratitud tú tienes que prestar atención. Y de la atención tienes que entonces a la acción y ofrecerte a Dios en sacrificio, en obediencia a Dios. Dice: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Después que usted se sienta agradecido, usted pase a que su oído por agradecimiento se haga dócil a la voluntad de Dios y usted se disponga. Usted se tiene que agradar en hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que agradarse de aprender el evangelio sencillo pero profundo de Jesucristo. Escuche bien lo que le voy a decir, por favor. Escuche bien. Jesús dejó el evangelio desarrollado en 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la única historia narrada 4 veces. Ahí está comprendido todo el plan de salvación, todo el proyecto de vida eterna. Ahí está la ley de Dios plasmada. Ni más ni menos de eso usted va a necesitar para entrar al reino de los cielos. Ese mensaje sencillo, ese mensaje claro, pero al mismo tiempo profundo de nuestro Señor Jesucristo es lo suficiente para que usted herede el reino de los cielos. Y usted se tiene que agradar. Después que usted sienta agradecimiento, usted abre el oído, se disponga, entonces usted tiene que sentir agrado de hacer la voluntad de Jesús. La prueba está ya predicha por Jesús. Si usted es agradecido, pasa a agradar a Dios, entonces usted va a hacer lo que Jesús dijo: cualquiera que escuche estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y tempestades y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa fue la tesis final, la conclusión final que Jesús dio después de dar uno de los sermones que mayor influencia ha traído sobre la raza humana: el sermón del monte, el sermón de la montaña. Mateo capítulo 5, y termina en el capítulo 7, versículo 24 del libro de Mateo. Más adelante el apóstol Pablo dice que los que no conocieron a Dios y ni obedecen el evangelio serán excluidos de la presencia de Dios. 2 competencias. Escuche bien lo que le voy a decir. Yo soy educador. En la educación hoy se le llama, cuando usted logra los objetivos de aprendizaje en las personas, se hablan de competencia. Le vienen cambiando los nombres. Yo le voy a usar ese término moderno pedagógico. 2 competencias usted tiene que tener para entrar al reino de los cielos, según el apóstol Pablo allí. Primero, conocimiento de Dios, como lo expresa aquí David después de estar agradecido y de agradar a Dios y de querer agradar a Dios. Primero, conocer a Dios: hacer tu voluntad me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Primera competencia. El apóstol Pablo dijo que los que no conocieron a Dios serán excluidos. Así que usted tiene que conocer a Dios y obedecer. Segunda competencia, práctica. Conocer para practicar. Conocer para practicar. Segunda competencia. El currículo bolivariano está desarrollado en 3 ejes integradores: conocer, hacer y convivir. La palabra de Dios te permite a ti también esos 3 ejes integradores. Si tú le quieres agradar a Dios, tienes que conocer a Dios, tienes que practicar en Dios y convivir en Dios. Amén. Y de esa manera tú puedas agradar a Dios y pases del agradecimiento al agradar a Dios. Y no te quedes en esa actitud primaria, primitiva de cualquier ser humano. Así se lo agradezco, gracias. Tú tienes que pasar a agradar, como lo hizo George Washington. Cuando Dios le dio la victoria sobre el imperio inglés, una lucha entre hermanos, el imperio inglés y George Washington,
liderizó el ejército que le dio la independencia y la primera república y la primera democracia en todo el mundo, fue hecha por los protestantes americanos, colonos, más específicamente los del norte, que eran nobles y que no esclavizaban. Dentro de esos, George Washington. Y él, en agradecimiento a que Dios le dio la victoria contra un imperio que era invencible, hermano, el ejército más poderoso de la historia de todo el mundo era Inglaterra para esa época. Y esos colonos criollos le declararon la guerra de independencia para establecer un gobierno según los principios de un evangélico cuáquero llamado William Penn. Y cuando Dios le dio la victoria, George Washington, en agradecimiento a Dios, decretó, uno de sus primeros decretos fue, primero, que la Biblia fuera traducida en inglés. Segundo, instó a que todo ciudadano norteamericano la leyera. Porque de la gratitud usted tiene que pasar al agradar a Dios. George Washington sabía que para poder desarrollar un país poderoso, para poder desarrollar una sociedad poderosa, tiene que estar basada en la gratitud, pero también en agradar a Dios, en obedecer a Dios, en hacer tu voluntad. Me ha agradado, dijo Dios, dice Dios en su palabra. Y eso se ha hecho tradición. Y para mayor desafío en la historia, George Washington tomó el poder como primer presidente y juró sobre la Biblia ser fiel a la Constitución y a Dios sobre la Biblia. Mire, ese es el desafío más grande de la historia. Usted ni tiene ni idea lo que significaba poner la mano sobre la Biblia, porque para aquel entonces el imperio católico mataba, perseguía y quemaba a todo aquel que tuviese una Biblia en el lenguaje popular. Y él prometió sobre la Biblia en el lenguaje inglés, en el lenguaje popular de ellos. Y eso ha sido tradición para todos los presidentes hasta la fecha. Barack Obama, como tomó el poder, juró sobre la Biblia que leía Abraham Lincoln. Ojalá y la cumpla y agrade a Dios. Pero Barack Obama prometió obedecer las leyes sobre la Biblia que leyó Abraham Lincoln. Usted tiene que pasar de la gratitud a agradar a Dios. Se lo recomiendo, se lo sugiero, y tomo las palabras del apóstol Pedro. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo, santo, agradable, en obediencia, en agradar al Dios del cielo y de la tierra. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Insisto, les felicito por este acto de agradecimiento y les invito a que pasen a agradar a Dios al siguiente paso. No se queden en el kinder. No es normal que una persona se quede todo el tiempo en primer grado y no pase a secundaria. Tiene que haber algo malo allí. Viva la palabra de Dios. Ame este precioso libro. Léalo todos los días. Un profeta que ya partió con el Señor, se llama Arturo Terán, decía que si un creyente leía la Biblia media hora diaria, escuche bien, todos los días con disciplina, media hora diaria, en año y medio llegaría a ser predicador, maestro de la palabra del Señor. Si usted quiere pasar del agradecimiento, agradar a Dios, preste atención al consejo de Dios, ofrézcase a obedecer a Dios y agrade a Dios haciendo su voluntad, y que la ley de Dios abunde en su corazón. Cierro con este testimonio. En una oportunidad yo fui a predicar al Vigía. Estaba empezando en el Señor, tenía 2 o 3 años. Ya en 3 años yo era predicador y era presbítero de la asociación donde yo pertenecía. Y fui a hacer una misión misionera.
Y en el camino no me di cuenta que mi carro tenía las luces dañadas. Y por allá, casi llegando al vigía, me paró una alcabala. Me paró a la derecha, me pidieron la licencia, la carta médica. El tipo, el sargento de los fiscales se metió a la oficina. Yo me metí a la oficina y me dijo: te voy a retener el carro, te voy a retener la licencia y te voy a poner una multa porque tú andas circulando de manera inapropiada. Yo me puse frío, hermano. Iba casi llegando y Dios, ayúdame. Oye, amigo, yo sé que de pronto en el camino se me dañaron y no me di cuenta. Yo te pido que me dejes una oportunidad. Yo la desarmo y se los prendo. No. Estás multado, chico. Y le volví a insistir. Le dije: lo que pasa es que yo soy predicador de la palabra de Dios. Yo soy pastor. Yo vengo de Maracaibo, hermano. Y nosotros hacemos este trabajo con mucho sacrificio. Mire, yo cargaba la camionetica. Yo no sé cómo llegué allá porque no estaba muy buena la camionetica. Estaba pasando por un momento de crisis en la economía. Me miró así: ¿y vos sois pastor? Sí, yo soy pastor. Ajá, pero ¿qué te dice Romanos 13? Bueno, tú tienes razón. Romanos 13 dice que debemos sujetarnos a todas las autoridades y que están puestas por Dios. Ajá, entonces le dije: no, pero Dios también dice que tengamos clemencia. Le dije yo a él que tengamos clemencia. Yo le estoy pidiendo a usted clemencia, que me dé otra oportunidad. Me dijo: yo te voy a hacer otra pregunta, para ver si yo soy pastor, chico. ¿Qué dice Juan 3:16? Me dijo. Bueno, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me dijo: no, si sos evangélico de verdad, me dijo, te voy a dejar libre. Así va a ser Dios con usted. Si usted es agradecido y le agrada a Dios, Dios le va a hacer un examen en el cielo, a ver si usted le ha agradado. Y una de las cosas que más Dios le agrada es que la palabra de Dios abunde en su corazón. Que el rollo del libro esté delante de usted y que la ley esté metida en lo más profundo de sus huesos. Que no sea una filosofía específica de una iglesia. Es la palabra de Dios. La Biblia habla por sí misma. Ella es su propio intérprete. Yo solamente se las estoy proponiendo para que usted pase de la gratitud a agradar a Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya.